La era del automóvil comienza con los manuscritos dejados por Leonardo da Vinci a finales del siglo XV, en donde encontramos las primeras referencias a posibles aplicaciones de la mecánica en la locomoción terrestre. En este diagrama podemos ver un carro automotor accionado por resortes en el que se descubren en forma rudimentaria las juntas mecánicas, un medidor de distancias y una cadena de transmisión. Además, descubrimos el dibujo en detalle de una especie de carrete dentado, engranado con un asta, que constituye una forma primitiva de diferencial. Leonardo indica aquí claramente los objetivos de la máquina capaz de moverse por sí sola, y es el primero en analizar y estudiar el concepto de este tipo de máquinas y en comprender su importancia. El italiano Giovanni Branca ideó en 1629 el principio de la turbina de acción directa para poner en movimiento diversas máquinas. La rotación era provocada por un chorro de vapor que salía de la boca de un busto de metal sobre un brasero. 60 años más tarde, el francés Dionisio Papin adoptó en 1690 el vapor de agua para sacar el aire del cilindro, creando así la primera máquina de condensación. Esta fue conocida como marmita de Papin. Consistía en un recipiente cilíndrico de bronce, lleno de agua, cerrado por una tapa muy resistente. Dentro del cilindro se desplazaba un émbolo, que por medio del fuego de un brasero, el pistón era llevado a lo alto. Retirado el fuego, el vacío creado lo llevaba hacia abajo, provocando una carrera que levantaba el peso suspendido del extremo de la cuerda. Aquí vemos a Dionisio Papin mostrando a los profesores de la Academia Alemana de Magdeburgo el funcionamiento de su máquina de vapor. Papin murió en Londres en 1712, dejando tras sí el germen de la idea de la aplicación del vapor como fuerza motriz. Las bases de la mecánica moderna se deben a algunos famosos matemáticos, entre los cuales se cuenta el físico inglés Isaac Newton, quien indicó al mundo de qué modo la energía de posición puede transformarse en energía de movimiento. Es bien conocido el curioso modelo de carro de vapor diseñado por él en 1680. Aquí vemos el fardier de vapor del inventor francés Nicolas Joseph Cugnot. Contaba con 3 ruedas, de las cuales la delantera es motriz y directriz. El vehículo podía llevar a bordo a 4 personas, pero no lograba funcionar más que durante 12 minutos, debido a que la capacidad de la bomba no estaba de acuerdo con las dimensiones de la caldera. El motor, bicilíndrico, con cilindros acoplados, tenía una cilindrada total de 50.000 centímetros cúbicos. La fecha exacta de su invención fue el año 1763 y es considerado como el primer automóvil del mundo. La fecha del nacimiento del automóvil, entendiendo por tal un vehículo razonablemente simple y maniobrable, accionado por un liviano motor de explosión, se sitúa entre 1884 y 1886, y se atribuye la obra a los alemanes Gottlieb Daimler y Karl Benz, considerados por esa razón los padres del automóvil. Daimler, nacido en Alemania en 1834, se dio cuenta de la necesidad de crear algo nuevo y distinto, que dejando de lado las estructuras de las antiguas carrozas, constituyera realmente una máquina, automóvil. Por haber concebido esta idea y por haberla desarrollado a fondo en los años que siguieron, Daimler merece ser considerado el padre de la locomoción mecánica. Aquí vemos su primer automóvil, un Daimler 1886. Era una especie de break, bastante elegante y estilizado, con un motor monocilíndrico de 462 centímetros cúbicos que desarrollaba una potencia de 1,1 HP a 650 revoluciones por minuto. La transmisión se realizaba sobre las ruedas traseras por medio de cadenas. A partir de Daimler se abandonan progresivamente los carruajes tirados por caballos y llegamos al automóvil integral, un vehículo concebido en todos sus detalles para moverse por sí solo, diseñado y calculado con ese objetivo.
El otro gran protagonista del nacimiento del automóvil fue el alemán Carl Benz, nacido en 1844 y que a los 42 años crea su primer vehículo. Era un triciclo de 2 plazas, con ruedas metálicas posteriores motrices y una rueda anterior directriz. Los resultados fueron muy buenos y el inventor se dedicó a la producción de su modelo. El motor era monocilíndrico, horizontal y de 4 tiempos. Era liviano y bien refrigerado y desarrollaba una potencia de 2,3 HP a un régimen de 300 revoluciones por minuto. Velocidad de rotación notable para aquella época. Finalmente, el 3 de julio de 1886, Carl Benz estuvo listo para probar ante el público su nuevo vehículo. La velocidad desarrollada por el triciclo alcanzó a los 16 kilómetros por hora. La obra de estos dos inventores alemanes tiene una importancia fundamental, porque permitió la difusión del vehículo de motor en todo el mundo. A ellos corresponde el honor de haber sentado las bases de la civilización moderna, creando así el vehículo que habría de revolucionar el modo de vivir de la humanidad. Corría el año 1882 y el profesor veronés Enrico Bernardi inventa este motor monocilíndrico horizontal llamado PIA, destinado a accionar máquinas de coser. 2 años después, Bernardi lo aplica a un triciclo de uno de sus hijos, logrando así mover el primer vehículo con motor de nafta que circuló en el mundo. Este es otro motor Bernardi, modelo Lauro, construido en 1885, un año después que el PIA. Era un motor de un solo cilindro horizontal que funcionaba según el ciclo de 2 tiempos y alcanzaba los 265 centímetros cúbicos de cilindrada y 1 HP de potencia. Estos trabajos de Bernardi eran contemporáneos a las experiencias realizadas por Daimler y Benz. Esta es la Victoria, el primer vehículo de 4 ruedas construido por Carl Benz en 1893. Su diseño era tan perfecto que se siguió fabricando con muy pocas modificaciones hasta 1898. Aquí aparece el señor Benz apoyado en un Victoria vis a vis de 1894, en el que se encuentran su mujer Berta y sus 3 hijas. Este es un ejemplar del Benz Victoria, que fue una de las últimas unidades construidas en 1898. El motor montado atrás era de un solo cilindro horizontal de 1725 centímetros cúbicos, 3 HP de potencia a 400 revoluciones por minuto. La transmisión era por cadena y tenía una caja de 2 velocidades. Este modelo se conserva en perfectas condiciones en el Museo del Automóvil de Turín. En 1872 se asocian 2 importantes hombres de la época, René Panhard y Émile Levasseur. 9/10 partes de la empresa pertenecían a Panhard, que era fabricante de máquinas para trabajar la madera, y el resto de Levasseur, que se encargaba de organizar la fábrica y sus actividades. El ingeniero Levasseur, más que ningún otro, trabajó para hacer del automóvil un vehículo práctico, construyendo en 1891 el primer Panhard, el Levasseur con motor Daimler, de 2 cilindros dispuestos en una V de 20 grados de abertura, motor de 4 tiempos, con 565 centímetros cúbicos y una potencia máxima de 1,75 HP a 750 revoluciones por minuto, muy asombroso para esos tiempos. En 1892, Panhard y Levasseur aplicaron a uno de sus primeros automóviles de nafta un remolque de 2 ruedas, que fue el primer acoplado del mundo. Aquí vemos al jefe de la fábrica Mayadé. Junto a él, el ingeniero Levasseur al comando de un vis a vis, y en el asiento posterior, Louise, la mujer de Levasseur, con René Panhard. Émile Levasseur tuvo la satisfacción de experimentar un verdadero triunfo cuando en 1895 ganó su primera carrera, la París-Burdeos-París, conduciendo él solo su vehículo durante 48 horas cuando tenía 53 años, estableciendo el mejor tiempo de la prueba,
a un promedio de 26,4 kilómetros por hora. 2 años más tarde muere de una embolia al frente de su tablero de dibujo, cuando trabajaba en la realización de un embrague magnético. La primera iniciativa fecunda de los hermanos franceses André y Édouard Michelin fue la de agregar a su línea de producción los patines de goma para los frenos de los carruajes. Luego fueron las gomas macizas para bicicletas y en 1891 a los neumáticos, siempre para bicicletas. En 1894, André Michelin fue invitado a participar de la primera carrera automovilística de la historia, la París-Rouen, sobre 126 kilómetros. Fue en ese momento cuando concibió la idea de montar neumáticos también en las ruedas de los automóviles. No cabe duda que el neumático, que ya había demostrado su utilidad en las bicicletas, era indispensable para la evolución del automóvil. Sin él, este vehículo hubiera seguido siendo una carroza sin caballos y jamás hubiera abandonado esa etapa. En esta caricatura histórica de 1895 vemos a Émile Levasseur, impresionado por los neumáticos Michelin, pues no podía creer que estuvieran llenos de aire a presión y no se convenció hasta que vio inflar uno. La gran atracción desde el punto de vista técnico de la competencia París-Burdeos-París de 1895 fue el automóvil de los hermanos Michelin, un Peugeot con motor Daimler, bautizado Eclair, cuyas ruedas estaban equipadas con neumáticos desmontables. Este fue el primer automóvil con neumáticos en el mundo y una de las más importantes evoluciones en el campo del automovilismo. Uno de los más grandes pilotos en la historia de la Fórmula 1 fue el inglés Jackie Stewart, ganador de 27 grandes premios entre los años 1969 y 1973. Jackie ese año fue marcado por un triunfo y una tragedia. Su tercer y último campeonato mundial conseguido para la escudería Elf Tyrrell Ford fue opacado por la muerte de su amigo y compañero de equipo, el francés François Sebert, en un brutal accidente de entrenamiento en Watkins Glen. Aquí vemos al Matra Elf Ford de Stewart en el circuito alemán de Nürburgring en 1969. Fue campeón mundial de Fórmula 1 por primera vez en 1969. Su segundo campeonato lo logró en 1971. Y finalmente, su logro más preciado, el tricampeonato, en 1973. Sin duda, uno de los más grandes del automovilismo mundial. Otro gran piloto fue el austriaco Jochen Rindt, campeón del mundo en 1970 al mando de su Lotus Ford Cosworth. Rindt por ese tiempo había decidido dejar las carreras al final de esa temporada, pero luego de triunfar en los grandes premios de Francia, Inglaterra y Alemania, perdió la vida trágicamente en las sesiones de entrenamiento del Gran Premio de Monza en Italia en septiembre de 1970. Con los puntos obtenidos, Jochen Rindt se convirtió en el único campeón póstumo que ha tenido la Fórmula 1. El brasileño Emerson Fittipaldi fue el tercer piloto campeón mundial en el período de los años 69 al 74, compartiendo esos 6 años los campeonatos con Stewart y Rindt. En 1970, Emerson fue invitado por Colin Chapman a realizar unos tests para el equipo Lotus de Fórmula 1. En la temporada de 1972, Emerson se convirtió en el campeón mundial más joven de la historia al mando de un Lotus Ford. En 1974, 3 triunfos y 55 puntos totalizados al final de la temporada hicieron escalar a Fittipaldi a ser por segunda vez campeón mundial de la categoría máxima del automovilismo.